Facebook, en Instagram o en LinkedIn. Ahí estamos continuamente con información y cosas valiosas que pueden ser útiles para ustedes, que sobre todo tienen la mirada en innovar. Nosotros somos una consultora, creemos firmemente que innovar es transformar ideas creativas en clientes. Tenemos principalmente 3 servicios, nos dedicamos a la formación en metodologías de innovación, incluye esto metodologías de diseño centrado en el ser humano, design thinking, etcétera, y metodologías ágiles como Lean Startup, Scrum y otras, y también el desarrollo de habilidades blandas, lo hacemos tanto en in-house como en cursos abiertos. Además, ayudamos a las organizaciones a implementar proyectos de innovación. Esto lo hacemos formando equipos en los que participan miembros de la organización, los cuales aprenden de la herramienta metodológica y adicionalmente resuelven problemas y desarrollan oportunidades de innovación dentro de su organización. Y nuestro reto más importante, que consideramos más desafiante, es incorporar y apoyar el desarrollo de una cultura de innovación en las organizaciones para que éstas innoven de manera sistemática y que nos permita esto ser una empresa que se adapte de manera flexible a los cambios y de manera continua también. ¿Y qué cosa estamos viendo hoy? Estamos viendo como un déjà vu. Esto ya la humanidad lo ha pasado antes, ¿verdad? Hace más de un siglo atrás, tuvimos justamente en 1910 la gran pandemia de esa época, y si vemos lo que hacían en ese entonces, se parece mucho como si hubieran este cartel lo hubieran hecho hace unos meses atrás. Pero también algo que se repite es que las cuarentenas hicieron que los negocios sufrieran mucho en ese entonces. Lo que no es muy conocido es que los cines en esa época eran propiedad de familias, principalmente. Así que eran organizaciones como una bodega de barrio de hoy. Y se imaginarán las cuarentenas cómo afectaron enormemente esta industria. En ese entonces, Adolf Zukor era un empresario, vio que en plena crisis, en plena pandemia, vio la posibilidad de desarrollar una idea que tenía en mente un tiempo atrás. Él era, director, propietario de Paramount Pictures, él había fundado, y él pensaba que si él podía generar una conexión entre la creación de películas y la distribución, tendría un negocio mucho más potente. Así que Paramount Pictures fue la primera empresa, después de reunir inversionistas en plena pandemia. O sea, imagínense hoy, una empresa de cine reúna inversores. O sea, imagínense la capacidad de convencer que tuvo Adolf Zukor para crear lo que era un negocio que no existía, que eran las primeras cadenas de cine. Y no solo eso, sino que al crear las cadenas de cine, generó una sinergia con la producción, con lo cual ese modelo hoy inclusive lo estamos viendo en el tema de streaming, que la misma empresa que distribuye, produce. Y les permitió adicionalmente tener contratos de exclusividad con el sindicato de actores, que era algo muy fuerte que se formó en ese entonces, y lo que hizo fue que pudieron generar contratos de exclusividad con actores estrellas que los convirtieron en lo que hoy se conoce como las estrellas de cine. Las estrellas de cine fueron unos contratos que se denominó en ese entonces el Star System, que hacía que las personas que trabajaban los actores que trabajaban para una de estas empresas, en este caso la Paramount, lo que los obligaba era a tener exclusividad y adicionalmente a desarrollarse en su vida cotidiana imitando a los personajes en los que actuaban, para que la gente tuviera una magia alrededor de la persona, de su personalidad y de lo que veían en la pantalla. Y todo esto, el Hollywood como hoy lo conocemos, surgió en plena pandemia. Andy Grove dijo, el fundador de Intel, dijo, las malas empresas son destruidas por las crisis, las buenas empresas sobreviven a las crisis, pero las excelentes son definidas por las crisis. Y esto no es algo nuevo. General Electric, General Motors, Hewlett Packard, IBM, Microsoft, FedEx, Airbnb, Uber, Hyatt, Google, Salesforce, todas estas organizaciones nacieron en crisis. Solo hablando de Google y Salesforce, de Salesforce y Uber, nacieron estas en el 2008, cuando en plena crisis financiera, las personas se vieron más dispuestas a brindar un espacio físico de su propiedad para alquiler, lo cual no existía como concepto antes de esa crisis. Y estas oportunidades aparecen en los momentos justamente cuando hay brechas entre lo que el mercado oferta y las nuevas necesidades de las personas. Pero esto concepto de aprovechar oportunidades, la crisis no es algo nuevo. Es conocido que el vocablo crisis en chino
es la mezcla de peligro y oportunidad. Pero esto no solamente es un tema de la cultura oriental. En nuestro idioma, en la cultura occidental también, la etimología de crisis viene de juicio, decisión y acción. Crisis no es temor, crisis no es miedo, crisis no es salir desesperado porque las circunstancias nos abruman. De mucho tiempo atrás, siglos, se sabe que crisis es un tiempo de juicio, de reflexión, de tomar una decisión y de actuar. Por eso nosotros creemos que los tiempos de crisis son tiempos de convertir riesgo e incertidumbre en soluciones innovadoras sorprendentes. Creemos que justamente en estos momentos es donde aparecen oportunidades que están escondidas y que justamente lo que se busca es, a través de herramientas metodológicas, poder tener una manera sistemática de encontrarlas. Hemos visto, investigado en algunas consultoras muy reconocidas a nivel mundial como McKinsey, como EY, como Boston Consulting Group, tratando de ver qué cosa es lo que nos depara este futuro cercano. Y si hay algo en que podemos coincidir es que actualmente la información con la que se cuenta es muy incierta. Así que no hay, digamos, hay cosas en común, pero hay muchas cosas que difieren. Por lo tanto, nadie tiene una certeza específica de qué cosa es lo que va a terminar siendo el nuevo estándar, por así decirlo, de acá a algún tiempo. Pero hay una frase que me gustó muchísimo del Boston Consulting Group y que por eso se las comento. Dice que los pioneros no solamente adaptarán a los cambios de necesidades, sino que también proactivamente van a moldear las necesidades percibidas y los resultados a través de la innovación, la educación y las actividades promocionales. Lo que nos está diciendo Boston Consulting Group es algo fundamental, que hoy existe la oportunidad no solamente de adaptarse, sino que las organizaciones que tomen el liderazgo van a moldear el cambio. ¿Qué significa esto? Que antes moldear el cambio era costosísimo y muy difícil que ocurra, porque estaban las condiciones relativamente, digamos, diseñadas como para que la oferta y la demanda estuvieran adecuadamente satisfechas y las brechas eran pequeñas, había que explorar mucho para poder encontrarlas. Hoy las brechas son mucho más grandes. Al haber habido un cambio en el contexto, esto se da. Si quieren conocer con más detalle sobre estos temas, los invito a visitar nuestro webinar, que tenemos uno que hicimos el año pasado, sobre cómo prepararnos para la distancia social y el desafío económico. Lo pueden visitar en nuestro canal de YouTube. O también ver los webinars que tenemos si quieren ver ya cómo adaptar una organización específicamente a la nueva realidad, en cómo adaptar tu empresa a la nueva realidad, lo pueden ver en nuestros canales de YouTube. Muy bien, y hoy día estamos presentando un nuevo ciclo que tenemos el gusto y el privilegio de inaugurarlo con nuestra invitada, que hemos denominado Innovadores en Acción. Y en este ciclo, que vamos a tenerlo no todas las semanas, pero sí cada cierto tiempo, vamos a invitar a profesionales que estén realizando justamente trabajos en sus organizaciones por generar innovación, pero como se dice, en la cancha, o sea, personas que realmente lo estén haciendo y que nos cuenten cuál es la realidad, cómo se vive esto de que tanto entusiasmo genera, que es innovar, pero cómo se traduce esto en la vida diaria, en el cotidiano. Nosotros lo tenemos como experiencia porque trabajamos con muchos clientes y vemos cómo es este tema, pero no hay nada mejor que una persona que está actualmente en ese rol, asumiendo la responsabilidad de producir innovación en su organización, para ello y para sus clientes, nos acompañe y nos cuente. Así que lo que vamos a hacer hoy, el tema gira en torno a cómo aprovechar las oportunidades en esta nueva realidad a través de la innovación. Y ya la hemos presentado, nos acompaña el día de hoy María Katia Filomeno, para la cual, bueno, nuevamente le damos la bienvenida. María Katia, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que digamos, que ustedes estén muy contentos de lo que vamos a ver y muy contentos de lo que vamos a conversar. María Katia, bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Miguel? ¿Qué tal? No tenía idea de Paramount. En general, súper buena data como siempre, ando aprendiendo. Qué bueno que te ha parecido interesante. Pero sí, esto de la Paramount es algo que cae a pelo, porque es exactamente las mismas circunstancias, exactamente el mismo nivel de complejidad. Y yo me imagino que los que tengan que trabajar con cines hoy día deben estar jalándose los pelos, pero vean cómo en plena pandemia pueden crearse nuevos modelos de negocio en la medida que justamente haya la creatividad y la imaginación. Para ese entonces, crear cadenas de cine era algo impensable porque eran como bodegas de barrio.
es cómo detectan las oportunidades. Y justamente ahí me gustaría, María Katia, que nos cuentes a todos cómo fue tu viaje de descubrimiento de lo que es innovar. Cuéntanos cómo así te interesaste en el tema, cómo fuiste avanzando en ese proceso y, en fin, cómo estás hoy. Ya, a ver, les cuento. El viaje fue zigzagueante, porque creo que justamente lo bonito y lo que a mí personalmente me parece más complicado de la innovación es que la ruta no está trazada, ¿no? Hay fórmulas, hay ejemplos que te ayudan, pero la ruta no está trazada y depende mucho de la empresa y además el nivel de riesgo que quiera asumir la empresa que quiere innovar, ¿no? Entonces, en realidad, yo trabajo en Apoyo Comunicación. Apoyo Comunicación es una empresa que da servicios profesionales en temas de comunicación estratégica, 360, comunicación interna, externa, digital. Y claro, hace un tiempo ya Elio nos vendió con que somos promo 2017, 2017. Yo, por lo menos en el mundo de servicios profesionales Perú, el tema de innovación no era necesariamente una posición que se tenía, ¿no? Entonces, yo vengo del mundo de los insights, de la investigación, pero en realidad, ¿por qué empezamos a ver innovación en apoyo? Básicamente porque vimos que todo el ecosistema de empresas y en general todos los stakeholders con los cuales nos vinculábamos se estaban transformando. Y obviamente nuestro negocio tiene que ver con todos esos públicos, ¿no? No hay duda que los medios de comunicación están en un proceso de transformación, y no hablo de la digitalización, sino hablo de transformación de sus modelos de negocio. En general, la integración se está dando entre publicidad, marketing, relaciones públicas, digital, y evidentemente todo el mundo de la data también está transformando la manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que mi viaje empieza con entender que el negocio se está transformando y ante esto, por lo menos personalmente, empiezo ya una etapa rápida de explorar, ¿no? Hay muchas fórmulas de innovar y hay muchos acercamientos posibles a innovar y creo que algo bonito del mundo de innovación es que la gente es muy abierta a compartir, ¿no? O sea, es muy generosa en términos de compartir aprendizajes, compartir herramientas, compartir errores. Hay desde gremios hasta espacios de aprendizaje abiertos y una de las primeras cosas que hice fue juntarme con un montón de gente para ver, ¿no?, por dónde podía ir los retos. Hice por ahí también el típico viaje a Silicon Valley para ver cultura, participación con varias empresas que desde distinto ángulo veían innovación, porque además como empresa de servicios profesionales la innovación va hacia adentro, pero también va con nuestros clientes. Y dentro de todo eso, creo que un eje clave es encontrar ese ángulo de innovación que quieres implementar en la empresa, ¿no? Te puedes ir por el lado disruptivo, ¿no? Y el lado disruptivo implica mucho más riesgo, ¿no? Y eso de hecho, lo aprendí en la primera clase contigo, creo. Tu nivel de ambición es directamente proporcional al nivel de riesgo. Entonces, claro, si quieres hacer algo hiperdisruptivo, bacán, pero tu nivel de riesgo es mucho mayor. Puedes también trabajar, por ejemplo, con innovación abierta, ya sea invirtiendo en startups, etcétera, o puedes hacer también innovación incremental. Nosotros nos fuimos por un lado intermedio entre lo incremental y sí generando alianzas con empresas de tecnología internacional para poder implementar eso en nuestra compañía, sabiendo que necesitamos tecnología, pero no somos una empresa de tecnología, ¿no? Entonces, creo que si tengo que resumir un poco, va por el lado de identificar primero para qué innovar, ¿no? O sea, pensando que si estás en una empresa, pero también puedes tener una idea de negocio. ¿Por dónde van las tendencias de tu sector? Conocer mucho a los clientes de tu sector e identificar dentro de este mundo cuál es el nivel de ambición que tienes, ¿no? Entonces, en esa ruta, creo que específicamente el conversar y el aprender es algo como que corta absolutamente todos los momentos de ese viaje. Sí, y mencionas también esto de las primeras etapas, cuando recuerdo que conversábamos a los inicios, cuando estábamos viendo los temas, como bien comentabas, en los cursos, y una de las cosas que comentamos ahí era
el hecho de que, como bien dices, hay un riesgo siempre asociado al nivel de ambición de la innovación. Y ya entrando en esa materia, ¿tú qué consideras que ha sido ese riesgo o ese desafío, en todo caso, que te ha parecido uno de los más grandes, ya cuando has aplicado todo esto aprendido realmente ya, como se dice, en la cancha? ¿Cómo has visto eso? Yo creo que en términos de desafío, quizás la cosa va por, digamos, el nivel de riesgo es algo que finalmente decides también con los gerentes y con directorio, ¿no? O sea, y riesgo implica o inversión o recursos, o sea, recursos personas, ¿no? Uh -huh. Eh, porque hay una opción importante de ganar y hay una opción de que no funcione o de que te tome tiempo pivotar para poder tener algo que funcione. Pero más allá de eso, que también es un reto, creo que hay dos cosas que también se me vienen a la mente, ¿no? Uno, creo que muchas veces las gerencias y los directorios, quizás ahora mucho menos, pero antes un poquito más, no tenían en la cabeza muchos conceptos de los que sí hablan los que ven innovación. Entonces, claro, cuando tú te juntas con alguien que lidera un área de innovación en muchas empresas, te hablan de muchos conceptos que los miembros del directorio escuchan, pero también en muchos casos le parecen moda. Y creo que ahí hay una oportunidad de tangibilizar el valor de estos conceptos y empezar a hablar el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, he visto varias empresas que, por ejemplo, una de las primeras cosas que hacen cuando empiezan a trabajar en innovación es hacer que toda la primera línea gerencial conozca casos. No importa que lo vayan a implementar ellos, o sea, eso es casi que lo de menos. Que conozcan experiencias. Bueno, hay los que tienen, ¿no?, el presupuesto más alto y, bueno, tiempo COVID no, pero en otros momentos hacían viajes, no sé, a Israel, a China, a Silicon Valley, varios, para que sus cabezas estén en la misma sintonía que el equipo que va a ejecutar. Y parece mentira, pero yo creo que eso es fundamental, que no tienes que irte a China para hacer algo, pero sí creo que hay muchas opciones de que ese equipo esté en sintonía con los conceptos, etc., ¿no? ¿Tú consideras que uno de los desafíos más importantes, entendiendo lo que me dices, es tener alineada, digamos, al lápiz estratégico, al directorio, con lo que significa realmente innovar y este tema de riesgo, este tema de que no necesariamente todo sale bien a la primera y que eso sea aceptable y entendido cómo genera valor? O sea, creo que ahí es un desafío de los más grandes que se puede enfrentar. Sí, porque yo creo que finalmente en papel lo entienden, evidentemente es gente súper preparada. El problema está cuando se entiende en papel, pero igual se quiere un resultado de cortísimo plazo. Exacto. Entonces ahí viene justamente la necesidad de los quick wins, ¿no? O sea, esas cosas que te hacen ganar tiempo y que yo creo que en general cualquiera que trabaje en innovación tiene que trabajar en estos dos ámbitos, ¿no? O sea, en el ámbito de corto plazo que te genera credibilidad y en el ámbito ya de la ambición, donde hay un trabajo mucho más paciente de ir y venir, de pivotar, de aprender y a partir de ahí también obviamente generar resultados y saber renunciar a ideas o proyectos cuando no funcionan, ¿no? Sí, hace yo diría un par de semanas, no, perdón, un par de meses o un poco más, justo vi una conferencia que contó Bayer de Europa, cómo ellos tenían su modelo de embudo de ideas de innovación y cómo habían ido trabajando de la época en que, digamos, recién empezaron a implementar el tema de innovación fuera del tema tecnológico, porque ellos tienen obviamente innovación en la parte científica dura, ¿no?, de nuevas fórmulas, moléculas, etcétera, pero la innovación de modelos de negocio, la innovación vinculada al lado, digamos, front-end, ¿no?, contacto con la gente, lo empezaron a trabajar también con estas herramientas metodológicas como las ágiles, etcétera, y su embudo, hasta que se consolidó en algo que realmente mostraba números, no pasaron menos de 2 años hasta 3 años. Entonces, digamos, es un tema de que hasta las empresas más grandes y con el mayor presupuesto que pueden tener a su alcance, tienen una curva de aprendizaje, yo diría que en 3 años estamos hablando de un periodo relativamente razonable
¿no? Y hablamos de organizaciones gigantes, súper, digamos, con todos los recursos que puedes contar con una empresa como Bayer. Entonces, eso ya da una referencia de lo complejo que es el tema, pero por otro lado, de que realmente sí es necesario que el directorio y las cabezas entiendan que esto es un proceso que al principio evidentemente va a pasar por algunas dificultades, pero que salvándolas y aprendiendo van a llegarse a los objetivos. Ya dentro de esa perspectiva, ¿tú cómo consideras que justamente ya en la práctica las herramientas de innovación han ayudado, por ejemplo, a detectar oportunidades de negocio o a detectar oportunidades de crecimiento? ¿Qué nos podrías comentar de eso? A ver, en términos de herramientas, yo creo que, a ver, más allá de algunas en específico, creo que hay como grandes bloques de herramientas, ¿no? Y creo que todas son sumamente valiosas en la medida en que sean adaptadas a tu realidad, ¿no? Entonces, como tipos de herramientas, yo veo varias, ¿no? Una, la que está mencionando de entender en general los modelos de negocio. Y ahí hay cosas específicas desde cómo funciona el modelo de negocios y cómo te pones a pensar en los distintos tipos de disrupción que se generan en los modelos de negocio. Me acuerdo que alguna vez conversamos de alguien que se había mapeado, ¿no? Que tú me contaste que alguien se había mapeado todos los tipos de modelos de negocio que habían. Hay 6 modelos de negocio. Claro. Luego he visto otro del IMD. Claro. Es bueno, ese me encantó. Vi uno del IMD que reduce también 15 modelos de negocio como en 3 fuentes de valor, ¿no? O sea, valor más de precio, de experiencia, de plataforma, pero creo que en general las herramientas que te ayudan a aterrizar por dónde puede venir el modelo de negocio, ayudan, más allá de por dónde o sea, qué tipo de herramientas utilices. Luego están las herramientas que tienen que ver con empatizar con los clientes o con empatizar con tu audiencia, y ahí, claro, design thinking es como lo más conocido, pero en general cualquier herramienta que nos ayude a ponernos en los zapatos no de lo que quiere el cliente, sino de lo que necesita el cliente, ¿no? Que creo que ahí está la diferencia importante y que también es complicado, creo yo, es uno de los retos importantes dentro de innovación, es entender esa necesidad que no necesariamente la persona la tiene a flor de piel, no necesariamente la verbaliza. No la manifiesta. Entonces, no la manifiesta y ahí está el reto. Y uno de los puntos, o sea, además de las herramientas, es cómo generas esta cultura centrada en el cliente, ¿no? Dentro de toda la parte de empatía. Luego está todo el tema de ejecución, donde vienen todas las distintas herramientas de agilidad, desde Lean, Scrum y en general todas las fórmulas que yo ahí siento que está probablemente como todo, la implementación es el rey, ¿no? Y tú puedes tener algo lindo en papel y en la implementación se cae todo. Creo que los temas de agilidad son un reto especialmente porque digamos que puedes hacer copy-paste de varias cosas, pero no te van a funcionar si son copy-paste, ¿no? Sino que se tienen que adaptar a la necesidad que tienes. Y es distinto trabajar en un proyecto específico con un equipo dedicado a innovar y otra cosa es trabajar en ágil con el negocio, digamos, el BAU, el business as usual, es mucho más, digamos que es distinto, cada uno tiene su nivel de complejidad. Otras herramientas tienen que ver con cultura, ¿no? Entonces tenemos negocio, tenemos empatía, tenemos ejecución, tenemos cultura, y en cultura también es importante identificar los distintos drivers culturales que hay detrás de la innovación, ¿no? O sea, nosotros desarrollamos un modelo de cultura de innovación que en realidad la idea es poder saber qué palancas mover. Y yo vería como transversal a todas estas herramientas, algo que no es una herramienta en sí, pero creo que igual hay que tenerlo presente, o por lo menos a mí me ha servido, que es cómo te conectas al ecosistema de innovación de las empresas, de las startups, ¿no? Estar conectado de alguna manera en el sentido de siempre estar al tanto de lo que están haciendo otros y tener esa capacidad de aprender a partir de las experiencias, aciertos y errores de otros, ¿no? Entonces yo vería eso más que como una herramienta, como algo a tomar en cuenta para hacer de manera transversal. Sí, totalmente. Eso se conoce como capacidad de absorción. O sea, que la organización pueda ser
permeable a lo que ocurre fuera de ella, porque a veces uno se aísla y deja de ver lo que está ocurriendo alrededor, y muchas veces ya hay, digamos, caminos transitados que pueden servir de guía para poder hacer el trabajo de manera más rápida o acortar algunos problemas. Y lo que has mencionado, o sea, encaja perfectamente con algunos marcos teóricos. Tú sabes que yo soy medio, decir, ratón de biblioteca, entonces me gusta leer. Y de lo que menciona, perfectamente el alineamiento de la estrategia, digamos, de la organización con la estrategia de innovación, ese es un punto fundamental. El otro, el que hablas de la parte de cultura, ¿no? Que tiene que ver también con aprender algunas herramientas, como bien mencionabas, las herramientas metodológicas, la eliminación de silos, que no hayan silos en las mismas organizaciones donde un área no sabe qué hace la otra y no entiende cómo funciona la creación de valor integral. Eso es otra cosa que es fundamental. Mencionaste la capacidad de absorción de la organización, y en función de toda esta, digamos, estructura también que hay que generar una estructura con una jerarquía y entender cómo se van a verificar los proyectos, cómo se van a validar, cómo funciona el embudo en la práctica, ¿no? Con quién decide qué proyecto va, qué proyecto ya no va, etcétera. Tener toda esa gobernanza, y todo eso complementado genera este sistema que permite innovar de manera sistemática. Y justamente ya esa es una de las últimas cosas que me gustaría que nos comentes sobre el tema de cultura, sobre el tema de sistematizar. ¿Qué consideras que podría ser esto que ayude a otros que nos están viendo? Sé que hay de diferentes organizaciones que están escuchándonos. ¿Qué consideras que podría ayudar a una persona que está tratando de promover esto en su organización para generar cultura? En cultura, bueno, cultura es un tema que me encanta además porque también lo chamemos mucho desde apoyo con varios clientes, y siento que es muy retador, en el lado bonito del reto, ¿no? Y sí, creo que una de las cosas que ayuda es entender las palancas, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros hemos identificado que hay 4 cosas importantes que mover, ¿no? Una, el foco de la innovación, es decir, qué tan cliente céntrica es tu organización y qué tan movilizado está en los proyectos por el propósito, ¿no? Ese es uno de los elementos. El segundo tiene que ver con la apertura, ¿no? Y la apertura está vinculada a la apertura a ideas, independientemente de dónde vengan las ideas, y a la apertura digital, ¿no? O sea, que no podemos negar que es una de las principales fuentes de innovación. El tercer elemento tiene que ver con la velocidad, y hay desde lo básico como el evitar procesos burocráticos hasta ya la agilidad en el sentido de aprender, iterar y aprender de estos errores, ¿no? O sea, esta cultura de no castigar el error, sino aprender de estos procesos. Y finalmente la colaboración, ¿no? O sea, la colaboración que tiene que ver con horizontalidad por un lado y con diversidad por otro, ¿no? Entonces, en términos de cultura, una de las cosas que sirve es primero saber en qué estás, ¿no? O sea, tu problema viene por foco, tu problema viene por colaboración, tu problema viene por apertura digital. Hicimos un estudio, por ejemplo, hace unos meses para ver cómo había influido el contexto COVID en cultura de innovación. Porque la típica es que varios dicen, no, nos hemos digitalizado a la mala, ¿no? Entonces ahora realmente todos somos digitales, porque estoy hablando de los que hacen teletrabajo nada más, ¿no? Porque claro, porque usamos Zoom, y usamos Teams, y usamos Workplace, y usamos todas las herramientas y todo lo hacemos por la nube, entonces somos digitales. Y quisimos testear un poco eso, ¿no? Entonces, testeamos todas estas conductas, porque finalmente la cultura aterriza en comportamientos, y lo que vimos es que sí había mucha percepción de avance, pero cuando tú analizabas y partías al universo en 3 grupos, ¿no? El grupo que sentía que había antes del COVID estaba bien, entre comillas, lo estoy así reduciendo a su, ¿no? Pero digamos que en todo este análisis empezó bien la pandemia, empezó más o menos y empezó mal. Y lo que ves es que quienes empezaron mal sienten que no han avanzado. Y quienes empezaron bien sienten que la coyuntura y el contexto, por más duro que sea, los ha impulsado en términos culturales. Entonces, no es tan cierto que para todos haya funcionado igual el impulso y el impacto del cómo estamos trabajando hoy en la cultura. Entonces, algo fundamental es entender cómo está tu empresa y a partir de eso trabajar. Y hemos visto que
tanto el tema de cliente céntrico como la apertura digital son las cosas que han mejorado más. Y tiene sentido porque digamos que es evidente cómo ha cambiado la necesidad de los clientes y es evidente cómo lo digital tiene que estar en nuestro día a día. Pero lo más complicado para avanzar hasta ahora ha sido los temas de colaboración y horizontalidad, ¿no? Entonces probablemente por ahí puede venir el reto y ahí hay tanto temas de comunicación como temas de procesos y de rituales internos que se pueden trabajar. Claro, y lo que comentas realmente es fundamental porque hay como un cliché que se está diciendo, ¿no? Que esto ha acelerado el proceso de transformación de las empresas, pero en realidad ha acelerado en la medida de que no tienes otra opción porque simplemente no puedes salir y tienes que usar la tecnología a la fuerza. Sin embargo, eso no necesariamente se está transformando en oportunidades para aprovecharla, para desarrollar nuevas estrategias, para desarrollar nuevos productos o servicios. Lo que se dice, están solamente digitalizando procesos, pero no necesariamente transformando la organización a un entorno digital. Y ahí, ya para ir cerrando de esta parte, antes de pasar a las preguntas, ¿tú cómo podrías definir esa diferencia entre digitalizarse, que es usar herramientas tecnológicas, y transformarse digitalmente, que es algo que tanto se dice? La digitalización creo que, como tú bien dices, la estamos viviendo de manera obligada, ¿no? De manera obligada estamos, no sé, trabajando, por ejemplo, en empresas de servicios profesionales, trabajando en plataformas, almacenando información de manera digital en la nube, trabajando talleres virtuales, etc. Pero claro, la digitalización del modelo de negocio implica primero ver todos los componentes del modelo de negocio, ¿no? Cómo impacta la tecnología, sea cual sea la tecnología de nube, sea la tecnología de Internet de las Cosas, sea la tecnología que sea, en cada uno de los elementos del modelo de negocios, desde la parte de cómo generas el valor hasta cómo haces todo el tema de pago, cómo el servicio se transforma, si es que cambia por completo el servicio o no cambia. Por ejemplo, justo ayer o antes de ayer salió esta juguería digital electrónica, ¿no? Sí. ¿La viste? Sí. Y me parece bacán porque, claro, ellos tienen una parte que es digitalización, venden fruta congelada para que tú hagas tu jugo en casa, pero a la vez han cambiado también la manera en que se da el servicio, ¿no? O sea, esta máquina donde tú sin nadie que intervenga, te puedes crear, obviamente han visto con tecnología para que sea una máquina que hace tus jugos. Entonces, creo que ahí eso implica repensar cómo vas a hacer todo tu modelo de negocio, no cómo vas a vender lo mismo de manera digital. Es lo que también hay que hacer, o sea, no digo que no, pero es el primer paso. Totalmente. Creo que eso le ha quedado muy claro a todos porque una cosa es hacer lo mismo, como dices, de manera digital, y otra cosa es aprovechar la tecnología digital para crear nuevos modelos de negocio, nuevas formas de resolver los problemas con mayor valor, ¿no? Que es lo que le está pasando, por ejemplo, a la banca, que está en una carrera desesperada para evitar que la transformación no los transforme a ellos, sino que ellos sean los que lideren ese proceso. Así que y muchas organizaciones están en lo mismo. Y justamente ahora te pido que nos acompañes unos minutos antes de pasar a las preguntas para comentarles a todos algunos conceptos de siempre un pequeño marco teórico, un marco conceptual para que situarnos en este tema de la innovación y poder después ya pasar a responder las preguntas. ¿Cómo nos puede ayudar los marcos de trabajo de la innovación justamente para aprovechar y descubrir oportunidades? Primero tenemos que tener claro que estamos en un mundo de altísima incertidumbre. Si ya antes ya lo era, hoy no sabemos, ni siquiera podemos proyectar lo que nos puede ocurrir de acá a un par de semanas. La incertidumbre es altísima y ya no es algo que haya venido por un tiempo transitorio. Yo creo que ya tenemos que asumir que la incertidumbre va a ser parte cotidiana de todas nuestras organizaciones por un buen tiempo y ya debemos asumirlo como parte de lo que es. Asumir que la incertidumbre es parte de nuestro negocio en un nivel que ya no solamente es de algunos en el futuro, qué pasará, sino que en nuestro día a día y en cada parte de nuestra organización, me parece que es clave para poder enfrentar esta situación.
nosotros siempre hacemos este ejemplo que nos ayuda cuando explicamos qué es innovación, comparando lo que era la industria de cortar hielo y venderlo y lo que le ocurrió cuando empezó la tecnología de en este caso, de refrigeración. O sea, no es que las personas que hacían el cortar el hielo y venderlo hacían mal su trabajo, no es que vendían un hielo de mala calidad o no es que digamos, el propietario de esta organización no capacitaba bien a sus trabajadores, ni que los trataba mal, ni que no eran atentos con sus clientes. El tema es que el cambio tecnológico genera un cambio muy fuerte en el contexto, y eso hace que lo que hacemos hoy deje de ser relevante. Quiere decir que uno puede ser muy bueno en lo que hace y cada vez hacer mejora continua, todo el tiempo en mejorar, pero el riesgo es que nos volvamos mejores en hacer algo que cada vez es menos deseado. Y lo que está pasando hoy no es un cambio tecnológico abrupto, sino es un cambio biológico abrupto. Estamos viendo esto que está cambiando el contexto en el que están las organizaciones. Y eso hace que las organizaciones sean menos relevantes que antes. Lo que pasa es que si no hay oferta que las reemplace, van a seguir, digamos, para suerte de ellas, pero para mala suerte de los consumidores, recibiendo un mismo producto con un nivel de insatisfacción más grande. Y justamente ahí es donde aparecen las brechas, donde se pueden utilizar las herramientas de la innovación para poder encontrar esos espacios en los cuales hay oportunidades no descubiertas. ¿Cómo hacemos para innovar? Bueno, esta imagen, la montaña, me ayuda a explicarlo con una metáfora. Este es el Everest. Cuando uno quiere escalar el Everest, no es que vas y lo escalas, tienes que primero ir al lugar, ir al campamento base, aclimatarte, planificar el ascenso, planificar el descenso, que incluso es más retador que el ascenso. Y lo que finalmente dura varios meses. Es un esfuerzo de planificación, de preparación, para poder escalar la montaña más alta del mundo. Muy bien. Un reto tan grande como este, la única forma que se puede resolver es dividiéndolo en retos más pequeños. Y es lo mismo que hacemos cuando pensamos en cómo generar innovación. Lo hacemos a través de dividirlo en retos más pequeños. Uno de ellos es tener la capacidad de crear cosas, de ser creativo. El otro es la capacidad de convertir en realidad lo que soñamos o lo que creamos. A veces esta es la parte más compleja. Una cosa es tener ideas y otra cosa es que esas ideas se vuelvan realidad. Y para eso también necesitamos incorporar un equipo que pueda trabajar con alto rendimiento en incertidumbre. Cuando nosotros combinamos las habilidades de gestionar y convertir las cosas en realidad con un equipo que rinda de manera adecuada en la incertidumbre, no estamos gerenciando, estamos emprendiendo. La capacidad de emprender es aquella que nos permite convertir las ideas en objetivos con mucho riesgo y difusas en realidad. No es hacer indicadores de gestión, no necesariamente son metas a fin de año. Es la capacidad de ir continuamente transformando lo que hacemos, nuestros procesos, nuestros objetivos, nuestros indicadores, para lograr convertir que las cosas que están en ideas se vuelvan realidad. Si esa capacidad creativa, la combinamos a la capacidad emprendedora, tenemos la capacidad innovadora. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder incorporar la capacidad de innovar es incorporar la capacidad creativa y la capacidad emprendedora. Y esto lo hacemos a través de algunas herramientas metodológicas. Es como cuando uno aprende karate. Cuando aprendes karate, no necesariamente aprendes solo a golpear, aprendes respeto al rival, respeto al maestro, respeto al dojo, etc. Aprendes algunos valores, el contenerte, el no buscar peleas, sino usar como último recurso pelear, etc. Son habilidades blandas que están alrededor. Y cuando uno aprende estas herramientas metodológicas, uno incorpora esas habilidades y esa mentalidad que permite también innovar con éxito. Las herramientas más populares son Design Thinking, Lean Startup, Agile y las habilidades blandas para la innovación. Combinándolas, uno aprendiendo estas herramientas, uno puede incorporar la capacidad de innovar. ¿Y por qué es útil esto en una época de incertidumbre? Porque lo que estamos haciendo hoy es prácticamente caminar sobre un lago congelado. Un lago congelado, uno lo puede ver así, y no se ven las partes del hielo que están frágiles de las partes del hielo que están sólidas. Por lo tanto, uno tiene que ir paso a paso. Es exactamente lo que se tiene que hacer en un territorio de incertidumbre cuando pasa una organización. De nada sirve hacer un plan en este momento sobre un lago congelado. Tienes que ir paso a paso detectando dónde están los lugares duros y dónde están los lugares frágiles. Y
digamos, fábula que ayuda a explicar esto es la fábula de los 6 sabios ciegos. Los sabios ciegos viajaban por el mundo descubriendo cosas juntos y llegaron a esto que es un elefante. Ellos nunca habían visto un elefante. Un sabio de la derecha decía, esto es una serpiente. El otro decía, no, esto es una espada. Yo no sé de qué hablan, dice el otro, no, estamos agarrando un ave. El otro dice, no, este es un tronco de un árbol. No, esto es una roca. No, esto es una liana. ¿Qué, ¿Qué es la moraleja de la fábula? Que por más sabio que seamos, nosotros solo podemos describir lo desconocido sobre la base de nuestras experiencias pasadas. Es la única forma de describir el futuro. Cuando enfrentamos un futuro incierto, algo que desconocemos, es muy complejo que nuestra experiencia pasada lo pueda predecir. Mientras más distinto es el futuro, es menos probable que nuestras experiencias pasadas nos ayuden a explicarlo. Por lo tanto, hacer planes sobre la base de nuestras experiencias pasadas para un futuro cada vez más incierto, cada vez, digamos, es más riesgoso, cada vez es menos relevante. Si no, piensen en los planes que hicieron a finales del 2019. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Cambiar el mindset de planificador a explorador. Este cuadro de acá es una adaptación de la ventana de Johari que nos va a ayudar rápidamente a situarnos en este escenario cuando tenemos que cambiar de mentalidad de plan a mentalidad de exploración. Imagínense, tenemos en un lado lo que yo conozco y lo que yo desconozco. Y en el otro lado, en el eje horizontal, tenemos lo que yo sé hacer y lo que no sé hacer. Lo que yo conozco y sé hacer, bueno, eso es una fortaleza, lo uso. ¿Okay? Lo que yo conozco y no sé hacer, eso es una debilidad. Lo puedo anticipar. Sé que no sé. Por lo tanto, puedo aprender. Perfecto. Lo pongo en mi plan, aprender. Lo que yo desconozco que sé hacer, bueno, eso es una oportunidad. Como siempre pongo el ejemplo, imagínense que hay un temblor y tú te das cuenta que eres la única persona que mantiene la calma. Es algo que es tuyo y ahora puedes dominarlo sin ningún problema y guías a las personas a salir en orden. Perfecto, te enteraste de algo positivo que tenías tú que no conocías. No hay ningún problema. Pero en el último lado, el yo desconozco que no sé hacer, el no sé que no sé, ¿cómo puedo planificarlo? ¿Cómo puedo planificar o anticiparme a los no sé que no sé? Estos son agujeros en el terreno del lago congelado. Ahí no hay forma de anticiparse. Lo único que podemos hacer es cambiar de mentalidad a explorar. Es decir, ir paso a paso, tanteando el terreno con cautela para poder descubrir qué hay conforme avanzamos. Y esa mentalidad de exploración es justamente la que tenemos que incorporar para poder desarrollar proyectos de innovación. Les cuento rápidamente, nosotros justamente lo que hacemos es eso con las organizaciones. Tratamos de maximizar la creatividad, reduciendo sistemáticamente el riesgo de innovar, edificando equipos ágiles con cultura de innovación. Tenemos ya más de 7 años haciendo esto en diferentes clientes, por lo cual estamos muy satisfechos. Los servicios que brindamos es formación para empresas, tanto in-house como abiertas, implementación de proyectos de innovación para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos y transformación a una cultura innovadora. Los clientes que han trabajado con nosotros han sido reconocidos por buenas prácticas para la innovación. Trabajamos también con startups, ayudándolos a ellas a, digamos, a lograr sus objetivos y a la vez nosotros aprendemos mucho de ellas porque son organizaciones que se adaptan continuamente. Durante este tiempo virtual hemos ya trabajado, por ejemplo, con Toyota, nos hemos ayudado a desarrollar unos proyectos para su responsabilidad social, incluso quedaron premiados en un concurso latinoamericano, por lo cual estamos súper orgullosos y felices por ellos. Nosotros hemos solamente hecho el trabajo de facilitar, las ideas son de ellos, los resultados son de ellos, estamos muy orgullosos por eso y de haber participado en la alianza con Libélula para lograrlo. También hemos apoyado empresas, organizaciones más pequeñas, digamos, pero que tienen igual desafíos enormes, como soluciones, los cuales se dedican a hacer desarrollos de tecnología. Y también hemos trabajado con organizaciones un poco más grandes, en este tiempo donde están realmente muy complicados, paralizados por algunas actividades, hemos trabajado para generar proyectos de intraemprendimiento y emprendimiento con ellos. Tenemos experiencia tanto a nivel de sector privado como sector público y en diferentes rubros, lo cual nos da un panorama amplio sobre el tema de la innovación. Y ahora estamos lanzando programas, cursos abiertos, para quienes deseen incorporar estas herramientas metodológicas, digamos, para llevarlas, incorporarlas y aplicarlas en sus proyectos o en sus organizaciones. Y ahora les quiero comentar un rato con Elio, que nos comente que tenemos
justamente una oportunidad que les queremos presentar antes de pasar a las preguntas. Elio. Gracias, Juan Miguel. Gracias. Bueno, yo soy Elio Guerrero, consultor de Galeas Computer Consulting también, y quería compartir con los participantes sobre nuestros servicios en el escenario 2021, lo que le llamamos la nueva realidad. Nosotros estamos ofreciendo facilitaciones de tutorías estratégicas in-house, adaptando a la empresa a la nueva realidad para las organizaciones, talleres activos y colaborativos, y también nuestros cursos de innovación y capacitación online en innovación, talleres de Design Thinking y Lean Startup, que les comentaré con un poco más de detalle en breve. Y quería compartir con ustedes un anuncio, un ofrecimiento que tenemos para ustedes, para los que están interesados en que podamos, nuestros consultores puedan brindarles una sesión de diagnóstico sin costo alguno sobre las oportunidades que pueden tener sus organizaciones en esta nueva realidad, pues los invitamos gustosamente a que se puedan inscribir y registrar sus datos en el link que estamos compartiendo en este momento en Zoom, en el chat de Zoom. Justo acabo de colocar el link, regístrate para la sesión de diagnóstico, es totalmente gratis y nuestros consultores estarán contactando con ustedes para coordinar una sesión de diagnóstico sin costo alguno para evaluar las oportunidades que puedan tener en esta nueva realidad. Y con esto... Bien, muchísimas gracias, Elio. Y ya saben, los que estén interesados pueden participar dejando sus datos en el link para recibir una sesión de diagnóstico sin costo alguno sobre cómo aprovechar las oportunidades en esta nueva realidad en la que trabajaremos con ustedes para ver de qué manera estos objetivos se pueden lograr. Y ahora sí, vamos a pasar con Maca ya para la parte final, para responder algunas preguntas que nos han dejado. Tenemos muchas, ojalá que el tiempo nos alcance. Maca también tiene cosas que hacer como todos, así que vamos a tratar de responder rápidamente a las preguntas. Elio nos ayuda comentándolas y vamos contestando así libremente conforme van saliendo y vamos aportando. Así es, Juan Miguel, así es, Maca. Bueno, les voy a compartir preguntas que han hecho el público durante su inscripción y durante la sesión. Adriana Silva Rojas, ella es encargada de la oficina de MIPES, de Dirección Regional en Producción, pregunta, ¿cuánto la innovación se ha visto recreado en el mercado de las MIPES y de los servicios? De las MIPES, entiendo. MIPES. Y bueno, yo empiezo y de ahí, Maca, si quieres complementas. Lo que hemos visto rápidamente es que las MIPES han sufrido bastante en estos tiempos. Lo que ha ocurrido es un proceso, digamos, de digitalización a través del e-commerce de muchas de estas organizaciones. Han pasado el e-commerce de manera muy agresiva. Algunas han intentado desarrollar modelos de negocio alternativos. Lamentablemente es complejo hacerlo en este corto tiempo, pero yo diría que el impacto más importante ha venido por justamente esta capacidad de incorporar tecnología que antes no tenían. Y no solo eso, sino que yo diría ya en un plano más de tema social, muchas de estas organizaciones han tenido que cambiar drásticamente sus formatos de comercialización. Han tenido que ver cómo adaptarse a esta circunstancia de no poder salir, etcétera, lo cual los ha definitivamente llevado a adaptar el modelo de negocio de una manera dramática. No sé, Maca, si tú quisieras agregar algo. Sí, yo coincido con que el principal cambio en esta coyuntura se ha dado en el tema de pagos, ¿no? O sea, incorporar algunas pasarelas de pagos a su proceso y toda la comercialización digital, desde cosas más chiquitas como cuentas empresariales de WhatsApp, que igual creo que es importante como para pequeños negocios. Y sí siento que en términos de chip, y esto es más una hipótesis, no validada, pero probablemente sí hay mucho de desarrollo en términos de cultura de foco en el cliente. O sea, creo que muchas MIPES sí han estado muy cerca de cómo, por circunstancias específicas de medidas de gobierno y de coyuntura, obviamente, las necesidades de los clientes siguen cambiando y sí he visto capacidad de respuesta dentro de las importantes limitaciones que han tenido por temas de coyuntura económica, ¿no? Entonces, siento que por ahí puede venir un poco el espacio de oportunidad. Y también he escuchado a varios que han estado sí limitados en términos del nivel de riesgo que tomaron el año pasado y probablemente este año, ¿no? Sí, totalmente.
El audio no se te escucha, Elio. Ahora sí, cosas del vivo. Nos pregunta Juan Ramos Peralta, él es docente, y nos pregunta sobre cómo innovar en tiempos de COVID. Bueno, lo hemos conversado. Para no repetirnos, yo diría que lo que tienen que hacer es justamente identificar estas brechas de oportunidad a través de hacer un trabajo de campo, de empatía. ¿Y el campo cómo se hace hoy? Se hace entrevistas con videollamadas, se hace entrevistas o pidiendo que envíen fotos de las circunstancias en las que viven, y de esta manera uno va detectando oportunidades. Yo les recomendaría mucho que si desean justamente hacer esa parte de entenderlo, herramientas metodológicas como el Design Thinking y otras similares, va a ayudar a esa parte para hacerlo en estos tiempos. Nadia Rubí Wilca de CATU, es directora de CATU, nos pregunta cómo innovar en la artesanía. ¿Perdón? ¿Cómo innovar en qué, perdón? En la artesanía. En la artesanía, qué interesante. Artesanía. Sí. Es un caso bien específico. Sí. Mira, sin conocer mucho del sector, se me vienen dos cosas en la cabeza, ¿no? Bueno, uno de lo que hemos hablado de conocer al cliente, pero creo que justamente las herramientas digitales nos permiten hoy hacer algunas cosas como estas pruebas A/B testing, por ejemplo, en plataformas de Facebook, ¿no? Entonces, si vas por el lado de innovación en diseño, me imagino que también hay una serie de innovación en el proceso, que no conozco, pero si vas por el lado del diseño, sí creo que las plataformas ahora pueden ayudar justamente a prototipar diseños y ver un poco cuál puede tener mayor éxito en algunos perfiles. Entonces, se me ocurre que por el lado de gusto del cliente se podría ir por ahí. Ya, por el lado del proceso no tengo la menor idea porque no conozco, pero ahí de repente Juan Miguel conoce un poquito más. Bueno, yo lo que creo es que en el tema de cualquier empresa en general, para innovar, lo que tienes que hacer, como bien dice Mac, es conocer al cliente y ver de qué manera también puedes reducir costos en los procesos. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer? A través del tema de la innovación. Lo que yo le recomendaría a una persona que está justamente viendo temas de artesanía es que primero se dé cuenta cómo han cambiado la dinámica de los mercados respecto de lo que hoy está ocurriendo con el tema del COVID. O sea, ¿qué ocurre? En la artesanía por lo general tiene dos grandes mercados, el mercado de movimiento de turismo o la exportación. En ese sentido yo diría que en ambos flujos ha caído mucho el tema del mercado de turismo y la exportación se ha vuelto un poquito más compleja. Cualquier organización que hoy esté pensando que tiene, digamos, basado en el tema de turismo como fuente inicial de clientes, yo diría que tiene que ver de inmediato el camino para llegar a generar exportación. Felizmente, hoy no es tan complejo llegar al cliente en el extranjero. Digamos, lo único que sí van a tener que incorporar cómo transformar, digamos, sus procesos productivos para que estos puedan ser trabajados con la calidad y exigencia que demanda una venta de exportación. Para eso les recomendaría que toquen las puertas del MINCETUR y de PROMPERÚ. Ambos tienen programas muy bien diseñados, le llaman la ruta exportadora, para aquellas organizaciones, y son MIPES, pueden inscribirse ahí y les van a ir desde capacitación hasta cómo hacer los trámites para poder salir de una MIPE y poder llegar a exportar con éxito, que sería mi recomendación en estos casos. Muy bien, Juan Miguel. Carla Linares, de Apropos, ella es coordinadora de nuevos productos. ¿Cuál es el primer paso para convertirse en una empresa innovadora? Bueno, a ver, Maricatia, ¿cuál es el primer paso para convertirse en una empresa innovadora? ¿Consideras? No sé si hay un primer paso o muchos primeros pasos. Creo que lo primero es entender en qué empresa estás y si esa ambición de ser una empresa innovadora es una ambición de un área, es una ambición de los dueños, si es o de los accionistas. Entonces, depende un poco de eso por dónde puedes ir. Creo que en términos de empresa innovadora, yo he visto en empresas un poco más grandes como dos modelos, ¿no? El modelo trabajo la cultura de toda la empresa y el modelo trabajo con un pedacito de la empresa, con un laboratorio o no quiero llamar laboratorio, un grupo que está aislado del resto para generar resultados más rápidos. Y
Y la verdad es que siento que los dos son válidos. Primero me iba más por el lado de cultura, pero creo que depende mucho de la empresa. Uno te da más velocidad, o sea, si tú tienes un grupo aislado, protegido, tienes más velocidad y quizás eso lo necesitan algunas empresas. El otro lo que te da es sostenibilidad en el tiempo. Pero sí siento que hay que tomar en cuenta, uno, la ambición, que eso te lo dan un poco quienes deciden el nivel de inversión y los recursos que van a tener. Y el conocimiento, ¿no? Porque muchas personas pueden tener muy buenas ideas, pero necesitan herramientas, y la cultura, ¿no? O sea, te diría que esos tres elementos tienen que ir medio en paralelo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo ahí me gustaría complementar que para poder generar justamente innovación en una organización, tú tienes que manejar un proceso de gestión del cambio. O sea, es clave que tengas mapeado tu proceso de gestión del cambio. Y ahí hay varios modelos que te puedo recomendar para que investigues. Uno es el modelo de Kotter, que es uno de los más conocidos, que parte de poder generar una visión compartida, después adicionar un sentido de urgencia, finalmente tienes un proceso de empoderamiento y ya de definición de políticas. Y el otro, que también es muy útil, se llama Lean Change Management, que es la aplicación de conceptos de agilidad a la gestión del cambio. Te invitaría a que investigues sobre esos dos temas y ahí tienes como que una primera guía de cómo generar un proceso para dar los pasos, como dices, para poder llegar a innovar. Muy bien. Erika Paredes, ella es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es investigadora y pregunta, ¿dónde certificarse en innovación? Bueno, da la casualidad que nosotros tenemos unos programas donde pueden capacitarse, pero además también existe en múltiples universidades. Yo recuerdo cuando abrimos los cursos, cuando conocimos a Maricatia, era uno de los pocos que dictábamos de esto. Ahora ya está difundido prácticamente en todas las universidades. Yo dicto en la Pacífico, dicto en Centrum, en la Católica, o sea, por todos lados ya se está dictando. Es cuestión de que googlees, vas a encontrar múltiples certificaciones en temas de metodologías para la innovación. Así que ese mercado es enorme. Y si quieres conocer cómo hacemos nosotros, bueno, te quedas unos minutos porque al final vamos a hablar un poco más de eso. Como recomendación chiquita, más que de cursos, porque ahí con Miguel sabe mucho más. Recomendación práctica. Traten de no ir, o sea, de ir dos personas a los cursos de la misma empresa. O sea, porque siento que es distinto cuando tú vas solo y como que procesas la información, o por lo menos tener una persona que si no va, acompañe el proceso de aprendizaje, porque creo que es mucho más rico en términos de implementación poder hacerlo así. O sea, dos o tres personas me parece que es mucho más fácil después aterrizar en algo concreto. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Fabiola G. ¿Cuántas preguntas más tenemos, Sergio, para no pasarnos mucho de la hora? Tenemos unas 10 preguntas más. ¿10 preguntas? ¡Wow! Ya, selecciona unas 3 preguntas. Ok, voy a seleccionar una que quizás le guste a María Katia. Fabiola Gira Nestlé pregunta sobre cultura en el Estado. ¿Cómo impulsar la cultura de innovación en el Estado? Esa es la más complicada. Pero está bonita, está bonita. Voy a ser políticamente incorrecta, ¿no? Pero yo sí siento que en algunos casos, como aparatos grandes donde es complicado cambiar, sí vale la pena tener. En ese caso, yo sí optaría por algunos equipos específicos que vayan avanzando en proyectos en paralelo. Creo que la PCM hizo cosas interesantes en términos de digitalización y sí siento que específicamente centrarse en el ciudadano, sí se podría trabajar a nivel de cultura en general en todos, ¿no? Pero yo trabajaría en cultura, en centrarse en el ciudadano, que es el cliente finalmente, y en avances, sí me iría por el lado más práctico de tener algunos espacios, algunos grupos que vayan avanzando en cosas con un poquito más de velocidad, mientras se va trabajando el tema cultural, que es complejo porque es un aparato muy grande, sí, y es un reto de mediano plazo. Sí, totalmente. Hay algunas cosas que he aprendido justo tuve la oportunidad de capacitar un equipo de la OCE y para eso tuve también que investigar bastante sobre cómo estaba avanzando el tema en el sector público. Y como bien comenta Maricatia, hay una oficina dentro de la PCM, que es la Secretaría General de Gobierno Digital.
Y esta secretaría, el SECDI, digamos, está liderando unos comités justamente de transformación digital en todas las instituciones públicas. No todas las instituciones lo tienen funcionando, pero por lo menos el Poder Ejecutivo sí. Prácticamente todas las organizaciones del Poder Ejecutivo tienen un comité de transformación digital. Estos comités están promoviendo justamente tanto la parte cultural como la parte de tecnología para que puedan incorporarse a las organizaciones de las decisiones. Cuando he conversado con ellos ya directamente y ver cómo esto aterriza en la práctica, hay un doble desafío. El desafío número uno que tienen es principalmente el hecho de la dureza para poder asignar presupuestos a aquellas cosas que no saben cómo va a resultar. O sea, el riesgo que implica innovar impide que puedan tener certeza sobre los resultados cuando piden un presupuesto. Y eso es un problema complejo en el Estado, porque en el Estado normalmente tú tienes que ser muy preciso en qué gastas las cosas. Por lo tanto, se están creando unos contratos para que terceros puedan asumir en parte ese riesgo y que ese contrato esté suficientemente abierto como para que se pueda absorber un poco ese riesgo en que las cosas no necesariamente salgan bien y que esto puede incorporarse en el presupuesto del año siguiente. Esos contratos tienen un formato que lo están, entiendo, adaptando de una legislación española, lo están adaptando a la legislación peruana, y ese es uno de los grandes temas. Y el otro gran tema que tienen que superar es el tema del control interno. El control interno, lo mismo, según lo que conversamos, no sé si estoy exagerando, pero es un porcentaje muy importante del tiempo que dedica un funcionario público a registrar lo que hace para evitar problemas después con Contraloría. Entonces, la cantidad de tiempo que le dedican a eso hace que muchos de ellos se sientan muy cohibidos de tomar decisiones que tengan algún nivel de riesgo. No porque no sean personas proactivas o no porque no sean personas imaginativas, es que el sistema está diseñado para que el error se castigue de manera muy dura. Por lo tanto, el tema de arriesgarse a tomar una decisión equivocada, que terminada, por ejemplo, terminada la película se vea como una decisión mala, pero en el momento se tomó la decisión que se creía conveniente, es muy riesgoso. Y por eso, justamente, los comités, estos que hablamos de transformación digital, que están en las diferentes organizaciones, están trabajando ese tema para darle una estructura normativa que permita adaptar este nivel de riesgo a la toma de decisiones del Estado. Es un problema complejo desde ese punto de vista. En un sector privado, un directorio lo entiende y se acabó. Acá no, acá hay una legislación detrás muy dura que tienen que ir procesando con el tiempo. Esperemos que logren los resultados, por lo menos el norte me parece que es correcto. Muy bien. Richard Garagati, él es consultor independiente, asesor independiente, nos pregunta ¿cuál es la relación de innovación con mejora continua? La diferencia entre innovar y mejora continua, a ver, te la respondo yo, Maca, para acelerar esta pregunta. Mejora continua es cuando tú tienes algo que evidentemente va a funcionar sin riesgo, lo aplicas y ya está. Todos los días puedes descubrir cambios que van a generar mejor entrega de valor y que no tienes riesgo aplicarlo. Cuando tú innovas, lo que estás haciendo es proponer una idea no probada, una idea que no ha demostrado que necesariamente funciona, con lo cual tiene un nivel de riesgo alto. Entonces, la distancia entre mejora continua e innovación es el nivel de riesgo. Y como todos sabemos, a mayor riesgo, mayor oportunidad de crear valor. Por lo tanto, el salto entre la mejora continua y la innovación es atreverse a tomar una decisión mucho más riesgosa, pero con la oportunidad de poder generar un valor mucho más grande. Y salirse de la mejora continua normalmente implica lo que hablábamos al principio en la exposición. Cuando tú haces mejora continua, puedes volverte extraordinariamente bueno en hacer algo, pero que no necesariamente es relevante hoy. Eso es lo que puede pasarte. Puedes volverte extraordinariamente bueno en hacer algo que nadie necesita. Entonces, lo que tienes que hacer es generar algún tipo de riesgo para descubrir ese lado donde hay innovación, donde hay oportunidades, pero que va a implicar justamente tomar decisiones que a veces pueden salir mal. Así que eso es. Y vinculado a eso, quizás para enriquecer, Wilder Ceballos nos pregunta, él es analista de sistemas, ¿cómo tener una mente innovadora? A ver, María Katia, coméntanos. Entrenando.
diría. Y creo que ese entrenamiento tiene varias cosas, ¿no? Entrenar nuevamente, entrenar con el cliente, y no hay otra manera que entrenar con el cliente que ser cliente o simular ser cliente de tus propios productos o servicios. Hay muchas empresas que tienen rituales específicos que hacen eso, ¿no? O sea, que hacen que las personas pasen por procesos. Hay personas que por X razones están muy alejados del cliente final. Entonces la idea es tratar de acercarlo, ¿no? Entrenar procesos de apertura, entrenar la mente en procesos de apertura. También hay muchas empresas que también están teniendo rituales, por ejemplo, talks internos, estas charlas con gente externa que te habla de distintos temas, desde tendencias, tecnología, hasta nuevos mercados, etc. Entonces sirve esa especie de training de ir viendo otras cosas. Y, por ejemplo, algo que sirve mucho para las empresas, para, entre comillas, hacer ese training, son momentos clave dentro de este journey del colaborador, ¿no? Y para mí un proceso fundamental es el de inducción, ¿no? O sea, el onboarding del colaborador es fundamental porque en ese momento es que entiende lo que es importante para la empresa y lo que no es importante para la empresa. Si hay un momento de entrenar un poco esta mente en innovación, es en ese momento en particular de los colaboradores de una empresa. Perfecto. Muy bien. Bueno, María Katia, en nombre de todos los que estamos acá, queremos agradecerte por haber participado el día de hoy con nosotros. Realmente espero, y por mi parte ha sido muy valioso lo que nos has contado, y tenemos información enriquecedora que nos has compartido. Espero para las personas también nos han acompañado, estoy seguro que sí. Y nada, quería nada más darte un espacio para unas palabras finales para todos los que nos están viendo por las diferentes plataformas el día de hoy. Gracias, Juan. Mil gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar contigo. Todavía siempre me voy a acordar que eres de los primeros que me hablaste de innovación ya hace un tiempo, entonces siempre es un gusto y siempre vas actualizando además tus casos. Así que en general yo como recomendación, si es que puedo darla desde mi experiencia, obviamente pueden haber muchas otras miradas, es este hambre que probablemente tienen todos al entrar a una charla así y en general al entrar a otras, creo que es fundamental, ¿no? O sea, esta apertura y el tratar de empaparnos de las cosas que están pasando, creo que es el primer paso, y toda la información que puedan absorber con charlas, con cursos, etcétera, creo que en general es valioso, y el ecosistema de empresas en el Perú necesita también más gente que impulse a las empresas a innovar en contextos tan complicados como los que estamos ahora. Así que nada, mil gracias, Juan Miguel, por la invitación, y nada. Ya nos veremos en otro momento. Así es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Katia. Y bueno, para todos los que nos acompañan, les vamos a dejar ahora con Helio para aquellas personas que estén interesadas en tener más información respecto de nuestros programas y cursos. Así que los voy a dejar con Helio y ya conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Así es, Juan Miguel. Bueno, muchas gracias por estar en este conversatorio. Ahora queríamos compartir con ustedes lo que le venía mencionando más temprano sobre nuestros talleres de innovación. Tenemos un taller de Design Thinking Specialist y un taller de Lean Startup Specialist. Ahí pueden ver las fechas. Empiezan ahora al principio de febrero. Tenemos ahí algunos testimonios de algunos exalumnos nuestros de estos últimos 6 meses, tanto peruanos como extranjeros que han participado en estos programas. Y la noticia es que para ustedes que han participado, se han registrado, están participando y registrado, también pueden acceder a estos talleres con una promoción. La promoción es llevar los 2 talleres por el precio de uno. En este caso, estamos ofreciendo para ustedes cada taller, cada uno de los 2 talleres, a 395 soles. Los 2 talleres por 790 soles. Ahí, si tienen mayor interés, pueden registrarse en el link que acabo de compartir también en el chat de Zoom. O si tienen alguna pregunta, también lo pueden hacer a través de este chat. Registrado ahí, con más calma nos comunicamos con ustedes, les compartimos mayor detalle
sobre estos talleres de Design Thinking que están empezando ahora a inicios de febrero. Design Thinking Specialist de 7 a 9 de la noche a partir del día martes 2 de febrero y Lean Startup Specialist a partir del miércoles 3 de febrero, igualmente en horario de 7 a 10 de la noche. Son talleres 100% sincrónicos, virtuales, en tiempo real. Tenemos nuestra certificación que avala el desarrollo y el logro de sus habilidades blandas necesarias que ya hemos venido hablando para estos talleres que están son diseñados para poder adquirir en corto un mes habilidades y profundizar un poco en la práctica, porque son talleres teóricos prácticos. Los invitamos a que se registren en el link. Si tuvieran alguna pregunta, también lo pueden hacer en estos cortos minutos que tenemos. Y ahí tenemos nuestras fechas. Design Thinking Specialist, iniciado el 2 de febrero, y Lean Startup Specialist, del cual hemos estado hablando en este taller, en este conversatorio, el 3 de febrero. También tenemos fechas para marzo. Usamos todos los medios de pago y, por favor, si están interesados, como les repito, pueden registrarse en el link que está en estos momentos en el chat de Zoom. Nos estamos contactando con ustedes. Dicho eso, y también reiterarles la invitación que hice más temprano, por otro lado, para los que deseen una sesión de diagnóstico para sus organizaciones, para evaluar oportunidades de mejora en la nueva realidad, en una sesión de nuestros consultores, sin costo alguno, lo pueden hacer también en el mismo chat, en el mismo link que les acabo de colocar. Bueno, agradecerles profundamente su participación, el estar con nosotros a esta hora de la noche y esperamos poderlos ver muy pronto. Muy buenas noches y muchas gracias.